Hoy en el Ágora Charlas con Ángela conoceremos la vida de Gloria Inés Ramírez Ríos, una incansable defensora de los derechos de las comunidades y en especial de las mujeres. Desde sus primeras inclinaciones políticas hacia la izquierda, ha dedicado su vida a la lucha por la justicia social. Conoceremos su visión para la reforma pensional y laboral en Colombia y cómo busca desde su función un futuro más equitativo y próspero. Gloria Inés Ramírez Ríos realizó estudios de física y matemáticas en la Universidad Tecnológica de Pereira, especialista de la Universidad de Toledo, España, en Derecho Laboral y magíster en Desarrollo Educativo y Social de la Universidad Pedagógica Nacional. Fue presidenta de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, e integrante del Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUT. Se desempeñó como senadora elegida por el aval del Polo Democrático. Actualmente es ministra del Trabajo de Colombia. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Hoy tenemos a Gloria Ramírez. Gloria, además de ser una amiga muy especial, es ahora la ministra de Trabajo. Gloria, bienvenida a nuestro programa. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que es muy grato reencontrarnos y sobre todo saber que vamos a poder compartir no solamente historias de vida, sino acciones públicas por las que tanto hemos luchado. Gloria, pues cuéntenos un poquito de su infancia. Usted nació en Filadelfia, Caldas. Sí, cuando eso era todo el Gran Caldas, yo nací en Filadelfia, Caldas, y realicé parte de mi vida, la primera infancia en Aranzazu, y luego ya desde el quinto de primaria en la ciudad de Pereira hasta donde he desarrollado todo el resto de mi vida pública. Gloria, ¿qué se acuerda usted de su infancia? Bueno, a ver, de mi infancia me encuentro una infancia tranquila, una infancia feliz desde el punto de vista de que aprendí a disfrutar todo lo que tenía. Mis padres, ustedes saben, pues mi papá era agricultor y mi mamá profesora, y tuvimos una infancia un poco preocupante desde el punto de vista de que mi papá sufrió una enfermedad muy profunda y estuvo hospitalizado en Manizales, en el Hospital de Santa Sofía, cerca de 14 meses. Entonces a mi mamá le tocó ser una mamá con 5 hijos en ese momento, muy duro y muy fuerte. Yo era su hija mayor, entonces empecé a hacer como una columna de apoyo para mi madre en términos muy tempranos, y así pues también empecé a tener problemas y a solucionar los problemas de la vida. Y creo que eso ha sido bonito porque eso nos ha enseñado que no hay que quedarse en el problema, hay que mirarlo, estudiarlo y tratar de solucionar los problemas. ¿En qué momento, Gloria, decidió usted estudiar matemáticas? Yo decidí estudiar matemáticas porque a mí me ha gustado mucho la física y siempre mi sueño es ser física nuclear. En mi sueño empezó a cristalizarse cuando yo salí, estudié de la normal, luego hice el bachillerato para poder tener la fortaleza en las matemáticas y gané una beca para Alemania a estudiar mi física matemática, pero resulta que en ese entonces mi familia estaba pasando por una situación muy compleja porque mi padre estaba hospitalizado, y entonces yo tomé la decisión de estudiar física y matemática acá para irme preparando y darme la oportunidad más adelante de retomar la beca que había ganado. Así es que yo llegué aquí a estudiar física y matemática, y la verdad que fue una experiencia maravillosa porque es un área donde se construye un pensamiento con base en la lógica, pero sobre todo de análisis y de soluciones en términos generales. Lo más pragmático es la matemática. La matemática, si usted tiene la capacidad analítica, te soluciona, tú aplicas la fórmula y solucionas el problema. Así es pues que para mí ha sido una gran riqueza y un gran acumulado haber podido estudiar física y matemática. Me encanta y animo para que sean muchas las mujeres que también estudien física y matemática, porque a mí me tocó muy sola porque era un área que realmente no estaban las mujeres. Pero hoy me siento muy tranquila, muy contenta y de haber tenido esta práctica y ayudarle a muchos compañeros y compañeras a hacer por qué es tan bella la matemática. Gloria, ¿usted en qué momento
empezó a buscar la izquierda. ¿Usted al fin fue a Alemania o no? No, yo después fui a Alemania, pero ya no a estudiar. La oportunidad no se me volvió a dar. Perdí la beca y ya no pude volver a recuperarla. Me esperaron 2 años y en esos 2 años no pude tomarla, entonces ya me despensioné y entonces seguí aquí trabajando y especializándome. Y sí, es en estos espacios donde yo empiezo a conocer la izquierda, desde luego, en el movimiento estudiantil, en el movimiento juvenil, y más adelante ya en la vida como profesional empiezo a tener muy cerca la izquierda. Y la verdad es que soy una persona que siempre ha trabajado contra la injusticia social. Y me ha parecido que Colombia es un país no solamente muy desigual, sino de mucha injusticia social. Y es así como yo me vinculo a las luchas sociales, sindicales y populares en este país. Gloria, usted también ha trabajado mucho con las mujeres. ¿En qué momento entró usted al movimiento feminista? Bueno, yo quiero decirte que en esto tuve una gran maestra que fue mi madre. Mi mamá era educadora, profesora, y ella siempre defendió los derechos. O sea que yo me crié con una persona siempre defendiendo los derechos. Y la verdad es que al estar en contacto con mis compañeras, yo tuve una fortuna muy grande, que teniendo 15 años de edad yo pude estar en el primer Congreso Latinoamericano Feminista que fue en Bogotá, y allí entonces pude escuchar las propuestas que traían las mujeres de diversas partes del mundo y muchas mujeres colombianas, donde planteaban la discriminación, las brechas salariales, las brechas sociales, y desde luego ya uno en su vida de activista social ya se daba cuenta de que sí había un trato muy discriminatorio para las mujeres, y en aquello de que si las mujeres hablan y ponen su pensamiento, entonces atentan contra la unidad. Pero si los hombres hablan, todo se podía. Yo empecé a mirar todas estas cosas, entonces me fui afianzando, fui estudiando, tuve acceso a muchos libros, afortunadamente, y desde este primer Congreso Latinoamericano Feminista pude avanzar en la comprensión de lo que significaban no solamente las teorías de género, sino la emancipación de la sociedad. Y desde ahí, eso soy. Siempre donde esté, pienso que es muy importante trabajar por la igualdad, por la equidad y efectivamente porque no haya discriminación. Muy importante porque usted, Gloria, pues en su paso por el Congreso formó parte de la bancada de las mujeres y sacó adelante varias leyes que más tarde vamos a hablar. Gloria, te voy a mostrar una foto y tú me vas a decir qué piensas de ellas. Bueno, estas fotos que estamos viendo son las fotos de un encuentro que tuvimos en el Barco de la Paz. Este Barco de la Paz, que fue una iniciativa tuya, en donde varias mujeres de los conflictos que vive Colombia, nos subimos a un barco que es japonés, tierra japonés, y allí nos daban las garantías para que empezásemos a trabajar sobre cómo lograr la paz en Colombia. Hace muchos años, y nos juntamos entonces mujeres de diferentes movimientos, mujeres de las FARC, mujeres del ELN, mujeres del M-19 y mujeres del movimiento social y de la lucha social en las que me encontraba yo. Y te quiero decir que lo recuerdo con mucho cariño, porque al principio encontrarnos no fue tan fácil empezar a hablar, pero después de un ejercicio interesante que se hizo con la metodología del taller Mandela, empezamos a trabajar y empezamos a encontrar las causas de ese conflicto social y armado que tenía Colombia. Yo defendí mucho, con mucha fuerza, la importancia de que la guerra no puede ser la alternativa para el país. Y desde allí las mujeres empezamos a trabajar. Hay una bitácora, no sé si todavía existe, ¿Sí? pero hicimos una bitácora, Sí, la bitácora sí. para la paz. De acuerdo. Y esa bitácora es, yo pienso que la que de alguna u otra manera las mujeres empezamos a tejer en aquella época que nadie hablaba de paz. Entonces, es un recuerdo muy bonito. Pienso que empezamos a trabajar la historia de este país, a buscar alternativas, y lo más claro es que desde las diferentes perspectivas de la guerra, ninguna estaba porque la guerra fuera el futuro. Todas trabajamos para que fuera la paz
e ideamos maneras de cómo empezar a tratar estrategias para la paz dentro del marco también de lo que se vivían las mujeres en la guerra. Y yo recuerdo que hicimos varias cortes. Entre esas, nosotros hicimos una corte en la región cafetera que fue sobre la trata de personas y toda la explotación sexual de aquel entonces. Entonces yo pienso que empezamos a marcar unos hitos importantes y lo recuerdo con mucho cariño a todas las colegas y compañeras que tuvimos el coraje de juntarnos. Usted también fue senadora en su momento y sacó adelante unas leyes muy importantes para la mujer. Cuéntenos un poquito sobre eso, Gloria. Sí, yo tuve la fortaleza de ser senadora. Yo estuve en el exilio, después del exilio vine y me tocó el espacio del Senado del año 2006 al 2010 con el presidente Álvaro Uribe como presidente de la República y del 2010 al 2014 con Juan Manuel Santos. Y desde allí trabajamos unos temas que para mí siempre han sido de mucha sensibilidad: los derechos de las mujeres, de los trabajadores y trabajadoras y desde luego la paz para el país. Por eso trabajamos en la Comisión de Paz, me dediqué a hacer los debates de la Macarena y allí en la Macarena la fosa de mujeres que encontramos, que también acompañamos a estas madres de familia hasta que pudieron obtener sus cuerpos para hacer el duelo. Y también trabajamos una política muy importante que es la del feminicidio. Esta ley del feminicidio tiene como su origen fundamental o su objeto central es tipificar el feminicidio como un delito autónomo, es decir, que no hay nada que lo justifique. No es esto de porque te quiero te aporrio, no tiene que ver nada con que como te amo, yo puedo hacer contigo lo que quieras, no. Lo que buscamos con esa ley era tipificar el feminicidio como un delito autónomo y que cuando una mujer es asesinada por su condición de ser mujer, tiene que hacerse un tratamiento de oficio que investigue, pero sobre todo que esto no quede en la impunidad, porque el continuum de violencia que trae un feminicidio es a los ojos de la sociedad, lo que significa que la sociedad no puede ser cómplice con estas expresiones de violencia, no las puede normalizar, todo lo contrario, tenemos es que pedagogizarlas, tenemos que prevenirlas y tenemos que sancionarlas. Hoy Colombia está viviendo otra vez unas cifras ascendentes del feminicidio. Las cifras son contundentes. Esto no es un cuento. Hoy tenemos el año pasado hubo más o menos 1.200 feminicidios. Eso es intolerable en un país democrático. Y este año ya llevamos en estos 5 meses cerca de 60 feminicidios. Es decir, están matando a las mujeres. ¿Y por qué las están matando? Por su condición de ser mujeres. Es por eso que estamos pidiendo que haya una urgencia manifiesta para que de esta manera salvemos las vidas y hagamos acciones para que hechos como estos no sean tolerados por la sociedad. Tenemos la ley, pero no se castiga. ¿Qué pasa? Es decir, ¿qué ocurre? Porque parece que no, que la impunidad sigue, y no solamente sigue la impunidad, sino que también las penas son irrisorias cuando verdaderamente cogen a los feminicidas. Entonces, esto es doloroso. ¿qué se puede hacer? Esto es doloroso, pero la ley de feminicidio castiga. Ella previene, pero también castiga. Y ella castiga con cadena perpetua. Ella plantea que para un feminicida no deben haber acciones subrogadas de libertad. Para un feminicida no debe haber patria potestad. Para un feminicida no debe haber excarcelación. Es decir, la ley es clara, pero la ley va mucho más allá, porque la ley no es solamente punitiva, la ley lo que plantea también es prevención, y por eso dice que todos los jueces de familia, los operadores del Poder Judicial que tienen que ver con investigación de feminicidios deben recibir un curso y una capacitación específica de género para poder que puedan valorar
no solamente los agentes, los factores externos que son determinantes a la hora de un feminicidio, sino que también puedan ayudar a la persona que lo comete, mandándola también a que estudie y dándole para que no quede en la impunidad como hasta hoy hemos estado viviendo. Ojalá que en este gobierno se pueda dar eso, porque verdaderamente es muy triste que eso ocurra y que le siga ocurriendo a las mujeres. Hola, yo quisiera que la doctora Gloria Ramírez me explicara cuáles son las formas de contratación que hay actualmente aquí en Colombia y cómo están trabajando por los derechos de nosotras las trabajadoras. Por eso estamos trabajando porque hayan diferentes formas de contratación. La contratación a término indefinido, que es con todos los derechos, pero mantenemos también la contratación a término fijo con derechos, solo que la ponderamos. Después de 3 años ya no es fijo, ya no es a término fijo, sino que pasa a ser indefinida. Esa tercerización laboral que afecta a tantos y que lo que hace es traslapar los derechos, nosotros mantenemos la tercerización laboral, pero la acotamos. Le tienen que pagar los derechos a las personas que están contratando. No pueden recibir 2 millones y darle a la persona 1 millón. Hay que darle la seguridad social, garantizarla y desde luego todas las prestaciones de ley. Pero también tenemos una contratación que la llamamos a tiempo parcial con proporcionalidad. Esa existe hoy, es la del trabajo doméstico, solo que nosotros la ampliamos a todo el país para que aquellos, por ejemplo, en el caso del comercio, que en tiempo normal tienen 2 o 3 funcionarios en su almacén o en su distribuidora, cuando hay temporadas altas, ellos pueden contratar 15, 20 y 30 trabajadores a tiempo parcial, pero al terminar les tienen que pagar toda la seguridad social de manera proporcional. Y finalmente trabajamos las jornadas. Hoy la manera como le esquilmaron a la gente sus derechos fue, no tocaron las horas extras, pero ampliaron el día de las 6 de la mañana a las 10 de la noche. Es decir, les robaron su recargo nocturno. Hoy esta reforma vuelve a dar ese derecho. Desde las 6 de la mañana a las 7 de la noche es el día y a partir de las 7 de la noche la gente trabaja, pero que le paguen ese 35% nocturno. Estas son las cosas que hoy trabajamos, más los empleos verdes, la reconversión laboral, que son los impactos de la ciencia y la tecnología. Ministra, me gustaría que usted explicara qué va a pasar con los 2 sistemas de pensiones en Colombia, el público y el privado, para que los trabajadores nos podamos seguir pensionando en Colombia. Lo que hacemos entonces es quitar estos regímenes que están en competencia y los ponemos complementarios y los pasamos a un sistema de pilares. Y para eso ofrecemos 4 pilares. Un pilar solidario, que es para los que no tienen nada de ingresos. Son cerca de 3 millones abuelos y abuelas que vamos a sacar de la extrema pobreza. Tenemos un segundo pilar que es el semicontributivo, para aquellos que ahorran y ahorran, pero nunca alcanzan los requisitos de pensión. A ellos les vamos a decir, yo no les devuelvo ese ahorro, lo que les voy a hacer es que se los voy a transformar en una renta vitalicia. Cojo su ahorro, le pongo el IPC, que es el índice de precio al consumidor, 3 puntos de capital y si son hombres, les damos 20% de subsidio. Y si son mujeres, el 30%. Y esto todo se lo transformo en una renta que usted va a tener hasta el final de sus vidas. Eso es algo muy importante porque es el 58% de la población que está en el sistema que no tiene esos requisitos. Y finalmente, el régimen contributivo, muy debatido. En este régimen contributivo tenemos 2 figuras, la del ahorro privado y la del ahorro público. Hasta ahora lo que llevamos aprobado es que con 2 salarios, 0.3 salarios mínimos, todos los colombianos ahorran en el sistema público. Y el excedente lo ponen en el sistema privado, en el ahorro individual. ¿Esto qué significa? Que usted va a tener siempre una pensión pública que va a poder disfrutar. Y si usted tiene más plata, puede mejorarla con el ahorro individual. Y al final, cuando usted ya se vaya a pensionar, entonces las puede juntar en una sola pensión y se la pagará el sistema público. Para ellos, yo tengo aquí una figura que es linda y se les quiero decir,
que es la pensión anticipada. El que tenga 1000 semanas y no haya alcanzado a los requisitos, nosotros le damos el derecho a la pensión y de su mesada le seguimos descontando. Esto va a hacer posible que muchos colombianos puedan pensionarse y a las mujeres les aplicamos el bono de género para que las ayude a completar ese tiempo que hoy no han tenido. Muy importante, Gloria. Pues lo que usted nos ha dicho es una lección en gobierno, una lección en tantas cosas, porque infortunadamente, digo yo, los medios, y en eso pues estamos todos, hemos manejado eso que existe ahora en las redes sociales en una forma y otra, y mucha gente no entiende cuál es el propósito de este gobierno y que, digamos, cuando hablamos de la paz, eso sí es cierto, cuando hablamos de que no hay corrupción, eso sí es cierto, y que todo no es el mismo cuento de toda la vida. Sí, nos están creando una matriz de opinión donde este gobierno no tiene técnicos, porque los técnicos eran los que estaban y no más, como si aquí no hubiéramos estudiado y no hubiéramos también fortalecido desde otra perspectiva, pero tenemos formación. De que este gobierno, todo lo que hace, no sirve. Claro, no sirve porque no va a las mismas clases, a las mismas élites y a las mismas empresas. Este gobierno está trabajando con las acciones comunales, este gobierno está trabajando con las asociaciones comunitarias, este gobierno ha dicho que la plata del presupuesto se va a ejecutar con la gente. Este gobierno va para la autoconstrucción, este gobierno está trabajando los ASCA, este gobierno está tratando con las cooperativas, es decir, hay otra manera distinta de hacer las cosas, como en el caso del empleo. Nosotros pensamos que el empleo es una política, pero es una política integral del gobierno, no de una cartera, y el trabajo es un derecho fundamental. Nosotros no estamos de acuerdo con la teoría que dice que para generar empleos hay que destruir derechos. No, señores, este gobierno ha dicho, generamos empleos, claro que sí, tenemos programas, incentivos, pero sin precarización laboral. A la gente que trabaje, pero que se le pague lo justo para que pueda dinamizar la economía y de esta manera todos poder crecer y tener bienestar. Una vida digna para todos y todas. Gloria, y ya en lo último, ¿cómo ve usted el futuro, su futuro? Bueno, estamos en este momento dedicadas a trabajar para que este gobierno sea exitoso, para que las políticas públicas que estemos diseñando respondan a las necesidades y a las mayorías nacionales y claramente para que Colombia pueda transitar a la paz. Como hemos dicho, Colombia, potencia mundial de la vida, a través de una justicia social, de una justicia económica, de una justicia ambiental y las mujeres decimos también de una justicia de género. Y eso es posible si trabajamos todos de la mano, ustedes allá y nosotros aquí, dándole claramente a las políticas públicas. Gloria, pues verdaderamente muy lindo, muy importante, muy interesante, y este mensaje que le estamos dando al país en momentos en que uno nunca sabe porque hay tanta cosa, tanta pelea, tanta polarización. Qué bonito lo que usted dice y que efectivamente esto se vuelva realidad. Muchísimas gracias, Gloria, por habernos acompañado en este programa. A ustedes por la invitación.